amigos, soy el pastor Mario Fleita. Qué gusto poder estar nuevamente conectados para hablar de estos temas. Y hoy tenemos uno que es apasionante, porque vamos a hablar nada más y nada menos de Mateo 24, que junto con Daniel y el libro de Apocalipsis forman las claves para la escatología, es decir, para poder entender los acontecimientos que pronto van a suceder, cuándo viene Cristo, cuándo sucede el rapto, cuándo aparece el anticristo, cuándo viene la marca de la bestia, cuándo vendrán los juicios que dice Apocalipsis del capítulo 6. Todo esto se entiende cuando podemos comprender lo que nos enseña Mateo 24. Ahora, allí hay tres preguntas en el Monte de los Olivos. Los discípulos, con una lucidez extraordinaria, le van a hacer tres preguntas. Primero le van a preguntar, ¿cuándo va a suceder esto? Es decir, la caída de Jerusalén. Número dos, le van a preguntar, ¿qué señal habrá de tu venida? Y número tres, le preguntan, ¿qué señal habrá del fin del mundo? O más precisamente del fin del siglo, del período de la edad. Ahora, es interesante entender esto. Antes de arrancar, te hago esta breve introducción. Prepárate porque hoy vas a aprender. Si entendés Mateo 24, se te va a iluminar un montón todas las profecías bíblicas. Entonces, acá hay que entender que de las tres preguntas, la primera, Mateo no va a registrar la respuesta de Jesús. Es decir, a la primera pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? En este evangelio no va a estar la respuesta, va a estar en otra. Y él va a responder las dos siguientes, pero va a empezar por la tercera. Primero va a hablar cuándo será el fin del mundo, el fin del siglo, y al final recién va a explicar qué señal habrá de su venida. Entonces hoy prepárate para arrancar. Y antes de comenzar a entrar en este profundo análisis que vamos a hacer, quiero decirte que no solo este pasaje de Mateo 24 es difícil de entender. Este es muy difícil de entender, por eso hay muchas teorías. Yo solamente quiero decir a modo de introducción que 2 de Pedro capítulo 2, entre el versículo 20 y 21, nos habla que la profecía no es de interpretación privada. Es decir, que su origen no salió del pensamiento humano. No es que Pedro, Juan, Pablo, los profetas dijeron, no tengo nada que hacer hoy o tengo algo que hacer, estoy inspirado, voy a escribir algo. No, su origen dice que viene del Espíritu Santo. Y también, como podemos explicarlo nosotros, como consecuencia, la explicación de la profecía tampoco es de interpretación privada. Es decir, que yo veo en los comentarios que nos hacen a través de estas prédicas que estamos subiendo sobre los acontecimientos finales, y cada persona hace su propia interpretación. Eso está prohibido, no se puede ni originar desde el pensamiento humano la profecía, ni tampoco de interpretarla. Eso se prohíbe. Entonces, cada uno no lo puede interpretar, sino tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacemos los que enseñamos la Biblia? Tenemos que estudiar mucho la Biblia, leerla de tapa a tapa, estudiar la síntesis de tapa a tapa, cada uno de los 66 libros, estudiar el análisis de cada uno de los libros, estudiar todas las teologías y estudiar para esto, para entender la escatología, es decir, los acontecimientos finales, con las leyes de la hermenéutica bíblica. Entonces escudriñamos su sentido, su significado, vemos el trasfondo histórico, quién es el autor, la época, el contexto, vamos a los originales, los idiomas hebreo, arameo, griego, y todo tiene que encajar porque la Biblia explica la Biblia. Entonces, cuando la Biblia dice algo es literal, a menos que tenga un lenguaje figurado, que se diga que es una parábola o que es una metáfora, o si no es literal. Entonces, si el Evangelio, voy a dar un ejemplo y ya arrancamos, no te muevas de ahí. Si el Evangelio dice que Jesús alimentó a una multitud, que eran 5.000, con una multiplicación de panes, quiere decir lo que dice, que Jesús hizo un milagro y que el pan era pan, y que los que comieron fueron 5.000. No es que 5.000 quiere decir un número indeterminado. No, entonces cuando empezamos a agregar interpretaciones, nos vamos perdiendo en el sentido que la Biblia nos da el lenguaje comprensible. Entonces se parte que es literal.
pero hay que estudiarla y hay que acomodarla. Entonces, después de muchos años de estudio, hoy me animo con mucho temor y temblor guiarte en este asombroso viaje a poder entender Mateo 24. Así que vamos a ir a esta primera placa. Allí estamos en el Monte de los Olivos y a Jesús le hacen tres preguntas. La primera, que le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? Bueno, la respuesta, te adelanto, es cuando no quede piedra sobre piedra. Esto sucedió en el año 70 después de Cristo, donde el emperador Tito arrasó Jerusalén y hubo miles y miles de muertes de judíos. La segunda pregunta que le hacen es, ¿qué señal habrá de tu venida? Esto lo responde al final del capítulo, entre los versículos 23 al 51. Y la tercera pregunta es, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Y esto lo encontramos en los versículos 9 al 22 de este capítulo 24. Entonces, vení acá, yo te voy a decir lo siguiente. Él va a responder. Y Mateo 24 va a registrar, como te dije, de las tres, va a registrar solo dos. Una no la va a responder acá en Mateo, no lo registra, porque Mateo se centra en los judíos y a Jesús como rey. Hay que entender el propósito del libro. Esto lo encontramos en otros evangelios, por eso se estudia los evangelios sinópticos para poder entender esto y poner todo el cuadro junto. Entonces vamos a tener dos respuestas de Jesús y hoy vamos a ir nosotros a la respuesta de cuándo será el fin del mundo. Y sabes que la palabra acá es ión, que en el griego quiere decir período de tiempo, se traduce como orden. Ahora vamos a esta placa, en Mateo 24, entonces yo quiero que vos vayas anotando ahí, seguime en esto, no te muevas de ahí, suscríbete al canal, al final deja tu comentario. En el versículo 3 preguntan, ahí está la pregunta, después léela en todas las traducciones que puedas y te vas a dar cuenta de estas tres preguntas que le hacen. Ahora, vamos a arrancar con los versículos 4 al 9, todavía allí no va a responder la pregunta, solo va a describir la edad y las características del siglo. Entonces, quiero explicarte bien esto para que vos lo entiendas. Acá va a decirte lo siguiente, vení acá, decepción, va a haber decepción, va a explicar en estos versículos, todavía no está explicando cuál será la señal del fin del mundo, sino que va a explicar, Jesús va a enseñar cuáles son las características, la descripción desde los versículos 4 al 9, estamos en Mateo 24, las características, va a decir que va a haber decepción, que va a haber falsos cristos, que va a haber guerras, que va a haber rumores de guerras, que va a haber hambres, que va a haber pestilencias, terremotos. Y esto ya lo hemos visto. Ya hemos visto en todas las épocas que aparecieron personas que decían yo soy el Cristo, que se hacen pasar por Cristo, que forman una secta, que tienen seguidores. Hemos visto guerras, grandes guerras, terribles guerras. Ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Hambres, esto lo hemos visto y lo seguimos viendo, pestilencia. Nosotros estamos viviendo hoy a escala global el avance del COVID-19 o del coronavirus. Terremotos, es impresionante ver el aumento. Vayan a buscar la cantidad de terremotos, los aumentos en las distintas escalas de Richter que están sucediendo. Pero entonces Jesús comienza a describir cuáles serán las características de esta edad, de este periodo, y la conclusión es que se va a poner peor. Esto aumentará, lo que vemos hoy en día será solo el principio de dolores y se pone peor. Yo creo que acá la metáfora es como el parto que se hace con dolor, que las mujeres dan a luz con dolor. Entonces acá vamos a entender esto. Entonces estos eventos catastróficos están antes de la señal del fin de la edad, pero no son la señal misma del tiempo final. Leo rapidito los versículos, dice, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Y ahora fíjate esta placa, dice, pero aún no es el fin. ¿Ven? No me estoy inventando. En estos versículos del 4 al 8, Mateo 24, 4 al 8, Jesús está dando las características de la edad. Fíjate, el versículo 6 dice, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra reino, y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y fíjate lo que dice el versículo 8.
y todo esto será principio de dolores. Hasta ahí la placa. Entonces, esto analizalo bien. No me estoy inventando. En estos versículos del 4 al 8, Jesús está diciendo, esto es principio de dolores, quiere decir que va a ir aumentando, que se va a ir poniendo más inestable, que todos estos eventos van a ir subiendo como nosotros hoy lo estamos viviendo en este 2020, el avance de las pandemias, de los rumores de guerras, de conspiraciones. Jesús lo profetizó, Jesús lo enseñó acá en Mateo 24, que será principio de dolores, pero no es el fin. Pero hoy estamos acá para ver cómo Jesús responde a la pregunta. Así que vamos a ver acá, Jesús responde a la pregunta, ¿qué señal habrá del fin del mundo o fin del siglo? Y esto está en Mateo 24, 9 al 22. Allí él va a explicar específicamente, vamos a ver la siguiente placa, donde fíjate vos lo que dice. En el versículo 9 arranca y dice, entonces, así que hasta el versículo 8 venía diciendo, esto va a ir aumentando, 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 hasta que se va a llegar al máximo de dolor. Entonces, quiere decir que avanza en la cronología. Los entregarán a tribulación, los matarán y serán odiados por todos. Odiados por todos. Ahora, vení un ratito acá, después volvemos a esta placa. Serán odiados por todos. ¿A quién le está hablando Jesús? Jesús está hablando a los judíos, a Israel. Cuando se acerque, cuando llegue el fin del mundo, todo el mundo, dice, serán odiados por todos. ¿Cómo sabemos que hoy no estamos en este fin del mundo? Porque hoy está la iglesia y la iglesia no odia a Israel. La iglesia es un aliado en cierto sentido de Israel, porque la iglesia sabe que que Israel es el pueblo elegido de Dios y que ahora está en stand-by. Estamos en la semana 69 de Daniel, que ya lo explicamos en otro de los videos, podés buscarnos acá en nuestro canal. Y allí se hizo un stand-by, estamos en una pausa, estamos en un paréntesis. La iglesia no odia a Israel, pero cuando llegue ese momento, todos, dice, odiarán a Israel. Seguimos con la placa. La iglesia no odia, dice, y por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Ahora fíjate el versículo 14, ahí lo tenés. Y entonces, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que ahí está claro, ahí nos está explicando que entonces vendrá el fin, y el versículo 15 dice, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, y ahí remarca bien estos dos ítems, lugar santo, volveme al anterior un segundo, lugar santo y la abominación desoladora. Tremendo. Vení un segundito antes de pasar a la siguiente placa. Yo quiero detenerme acá. ¿Cómo sabemos que la iglesia, miren, con estos dos datos, sabemos que la iglesia no va a estar al fin? Dice entonces, lo leíste recién, entonces vendrá el fin. Acá Jesús está respondiendo a la pregunta número 3. ¿Cuál será la señal del fin? Entonces será el fin. ¿Cuándo será el fin? Cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora. Es decir, el lugar santo, la iglesia no tiene ningún lugar santo. El lugar santo es propio del templo que los judíos van a levantar. Y en el lugar santo, la iglesia no tiene un lugar santo. En el lugar santo, en el templo que los judíos van a levantar, allí se va a producir lo que se conoce como la abominación desoladora. Entonces, la señal del fin es, todo el mundo odia a Israel, y en medio del lugar santo se va a levantar la abominación desoladora. Ahora sí vamos a la placa y voy a explicar qué es la abominación desoladora en palabras de Jesús. El versículo 15 dice, de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Esto está en Daniel capítulo 11. Allí se habla metafóricamente de Antíoco Epifanes, que antes de Cristo atacó Israel, mató
a cientos de miles de judíos y llevó la abominación desoladora, profanó el templo, dio sopa de cerdo en lugar de la sangre de los corderos. Esto está registrado por la historia y Daniel, cientos de años antes, lo profetiza en el capítulo 11 y dice que vendrá la abominación desoladora, pero en el capítulo 12 de Daniel habla de otra abominación desoladora y está hablando del anticristo, de Apocalipsis capítulo 13, dice, vi otra bestia que subía de la tierra. Vení un segundo que quiero acá leer un poquito lo que es Apocalipsis 13. Dice, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, que es símbolo de Satanás, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, anticristo y el falso profeta, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando acá, atención a esto, a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Acá se pone muy fuerte. Va a establecer en el lugar santo, en el templo que va a ser en Israel, allí en Jerusalén, va a establecer una imagen y va a hacer que todo el mundo adore esa imagen. Y el que no adore dice que los van a matar. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender. ¿Ves? El control total, la inteligencia artificial, la biotecnología, la nanotecnología, bueno, todos los avances que hoy se están llevando adelante se va a aplicar y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Yo estoy leyendo Apocalipsis 13. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces, acá es interesante saber que Jesús en Mateo 24 menciona solo a un profeta, a Daniel, solo un libro, a Daniel. ¿Por qué Daniel? Porque Daniel es escatológico. Daniel habla del fin. Ya hay un video acá, búscalo, que hablamos sobre el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Tenemos el Apocalipsis del Nuevo Testamento que escribió el apóstol Juan, pero también tenemos lo que llamamos el Apocalipsis del Antiguo Testamento, que es Daniel. Y acá en Mateo 24 Jesús lo cita y dice del que escribió el profeta Daniel. Volvemos a la placa, así lo podés mirar ahí, lo que decía, el que habló, ahí está, que habló Daniel en el versículo 15. Y luego reciente leí el capítulo 13 de Apocalipsis, lo que se refiere a la bestia. Y el versículo 16 dice, entonces los que estén en Judea. Yo quiero que vos vayas remarcando estas palabras porque no está diciendo los que están en todo el mundo, está diciendo los que estén en Judea. ¿Quiénes son los que están en Judea? Los judíos. Entonces, ¿para quién está hablando? Para los judíos. Es decir, que no tiene nada que ver con la iglesia. Seguimos para acá ahora. Por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces acá vemos que se introduce ahora se habla del desolador. Estoy leyendo Daniel y estamos hablando de Judea. La iglesia está en todo el mundo. O sea, Jesús acá se está refiriendo a su relación en la 70 semana, en la última semana, en la que Dios se va a relacionar exclusivamente con Israel según la profecía de Daniel. Jesús lo menciona acá, no queda ninguna duda, no queda ninguna duda. Ahora, yo quiero que podamos nosotros entender, dice el versículo 17, dice, no, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de la casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, todas situaciones de los judíos, pero hay de los que estén en cinta, de las que críen en aquellos días, oren para que la huida no sea en invierno, ni en sábado. ¿Por qué sábado? Porque los judíos respetan el sábado, el reposo. ¿A quién está hablando? A los judíos. ¿Dónde están? En Judea. ¿A quién se refirió Daniel? A los judíos. ¿Quiénes respetan el sábado? Los judíos. Entonces no cabe duda que está hablando de los judíos. Ahora vamos a ver
el versículo 21 dice, la gran tribulación. Vemos esta placa, dice en Mateo 24, 21. Entonces, cuando venga la abominación desoladora, que es la señal del fin, en el versículo 21 dice, porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, fíjate el versículo 22, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Yo quiero que medites un momento en este instante. Lo que viene va a ser tan impresionante, tan horroroso, que si los días no fueran pocos, nadie sería salvo, nadie sería salvo. Dice, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Volvemos ahora acá. La gran tribulación. Yo quiero que esto quede absolutamente claro. Estamos ingresando ahora a una revelación que Jesús nos da de un tiempo del parto. Recuerden que al comienzo dijo, esto es solo dolor, el principio de dolores de parto. Esto es el principio, pero acá es el máximo dolor. El desolador, desde que haga esto en el lugar santo, de que profane el lugar santo, la tierra va a entrar en un intenso periodo de tribulación. No puede tener ninguna aplicación a la iglesia en ninguno de los continentes. Acá está hablando solo a Judea, lo vuelvo a aclarar. Dice que habrá gran tribulación, y note lo que dijo Jesús, la cual nunca ha habido desde el principio hasta ahora ni la habrá. Entonces, para todos los que dicen que, miren, hay muchas teorías que salen de la propia mente del ser humano, que dice que ya estamos en la gran tribulación. Es imposible, porque la gran tribulación, según Daniel, sabemos exactamente cuántos días va a durar. Y según Juan en Apocalipsis, sabemos exactamente cuántos meses va a durar. Es decir, 42 meses, 3 años y medio. Va a ser un periodo corto. ¿Por qué? Porque si fuera más largo, nadie se salvaría. Y Jesús dijo que nunca hubo ni la habrá. Palabra de Jesús. Entonces es imposible que estemos en la gran tribulación. Muchos dicen, ya estamos en la gran tribulación. ¿No leyeron, no entendieron Mateo 24? ¿No escucharon lo que dijo Jesús? Que si no fueran acortados esos días, entonces está delimitado. Son 3 años y medio donde va a haber tiempo espantoso. Yo quiero que pongas en tus notas ahí, tiempo espantoso como nunca antes ha sucedido. Y breve, será corto, 3 años y medio, donde van a suceder. Yo voy a dar solo un ejemplo, no están las placas, pero escúchalo, anotalo. Solamente voy a hablar de 2 eventos catastróficos que van a suceder durante esos 3 años y medio. La iglesia ya no va a estar, la iglesia va a ser, por la parousia, la venida de Cristo, arrebatada en harpazo, va a ser sacada violentamente de este mundo. Ahora, es un tiempo espantoso. ¿Cómo sabemos? En estos 3 años y medio, uno de estos juicios va a matar, escucha bien, a la tercera parte de la población. Tercera parte. Yo saqué la cuenta, si fuera la población en ese momento, si fuera, condicional, 6.000 millones de personas, 6 billones de personas, morirían 1.5 mil millones de personas. Y la segunda gran plaga, solo 2 estoy hablando, la primera mataría 1.500 y la segunda mataría la cuarta parte de lo que quedó, es decir, 1.125, estuve con la calculadora. Entonces aproximadamente serían 2.700 millones, 2.000, o sea, 2.7 billones o 2.7 mil millones de personas. Es decir, la mitad de la población moriría en 3 años y medio. Entonces la gran tribulación es imposible que ya haya empezado, porque cuando haya empezado, primero tendrá que haber la abominación desoladora, inmediatamente se va a desatar la gran tribulación que va a ser espantosa. Entonces quiero resumir para ir terminando y para ir cerrando esta enseñanza. Luego vamos a continuar en el próximo video. En la próxima enseñanza vamos a responder cuáles son las señales de la venida de Cristo. Pero la venida de Cristo va a venir después
de la abominación desoladora. La venida de Cristo va a venir después de la gran tribulación. Entonces, ¿cuáles son los órdenes? ¿Cuál es el orden, pastor? Número uno, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, que está pronto, ya está listo para suceder. Cuando suceda esto, va a aparecer el anticristo en escena. Cuando aparezca el anticristo, va a haber 3 años y medio de paz y seguridad, lo dice Daniel y Apocalipsis, y Mateo 24 nos orienta. Y allí va a pasar algo, la abominación desoladora, dice, entonces vendrá el fin y se va a desatar la gran tribulación donde morirán miles de millones de personas. Entonces, esto lo enseñó Jesús. Esto está claro acá en Mateo 24. Queda para el próximo video seguir explicando los siguientes versículos, del versículo 23 al 51, que es la segunda venida de Cristo. Pero yo quiero terminar hoy con una palabra de aliento, una palabra de bendición para tu vida, en medio de este contexto de la pandemia que nos toca vivir, en este 2020. Y quiero ir justamente a Mateo 24 y extraer ahí un versículo que es para nuestra edad, para este tiempo que nosotros estamos viviendo ahora. Nosotros estamos viviendo en este mundo y en este siglo. Todavía no es el fin, pero estamos en los principios de dolor y vemos que cada vez esto, yo lo dije en otros videos, es una bola de nieve. ¿De dónde sacó, pastor? ¿Se lo está inventando? No, Jesús dijo que es principio de dolores y que se va a poner peor. Ahora, quiero dejarte el versículo 6. Jesús dijo, no se turben. No se turben, cuando vean estas cosas, no se turben, no se dejen llevar por el pánico. Entonces quiero hablarles a todas las personas que están mirando, las personas que están tristes, que están hoy en situación de amargura, en situación de encierro, porque estamos viviendo una pandemia, de amenazas, de no saber bien, de tener el miedo, de sospechar de todos, de estar. Esta palabra de Jesús dice, no se turben, no se turben, no se alarmen, no se asusten, no se lamenten. Estas cosas pasarán, pero todavía no va a ser el fin del mundo. Entonces, no creamos que ya está sucediendo el fin del mundo. Esto es el principio de dolores. No se turben. No se turben no quiere decir que nos quedemos pasivos, que ignoremos las enfermedades y no tomemos precauciones. No, quiere decir que no tengamos ese miedo, pero que corramos a Dios, que volvamos a la fe. Miren, ¿saben cuánto me alegro que estos días mucha gente está volviendo a Cristo? Todos los días estamos registrando personas que se están reconciliando con Cristo, con el Señor. Hoy es tu día, hoy es esta noche. Vos que estás mirando este video, que estás mirando este mensaje, Jesús te dice, no te turbes y ven a mi presencia. Y yo quiero decirte acá que en abominación desoladora está claro que cuál es la relación entre el hijo y el cerdo. Y tomando la parábola del hijo pródigo, el hijo estaba con los cerdos, pero no era cerdo, era hijo. Y el hijo vuelve a la casa. Vos no sos un cerdo, volvé a la casa. Vos sos un hijo de Dios. No sigas en el pecado, no sigas en la inmundicia. Pero el cerdo, si es llevado a la casa, por más que sea maquillado, vestido, lavado, dijo Jesús que la puerca lavada vuelve otra vez al cieno. Es decir, que el corazón de cerdo seguirá y no podrá estar en la casa. Pero los hijos no quedarán con los cerdos. Este es un llamado para que los hijos de Dios, para los que están apartados, vuelvan a Cristo. Este es un mensaje urgente. No te turbes, pero volvé a los pies de Cristo. Yo quiero que hoy, ahí en el lugar donde estás, puedas, luego que termine este video, luego que te suscribas, que dejes el comentario y que hagas todo lo que tengas que hacer. Y que nos sigas y veas otras prédicas y mandes consultas. Yo contesto a todos. A todos los que me mandan les contesto, les hablo, estoy dispuesto a seguir con muchos, tenemos intercambio y seguimos intercambiando y podés participar de nuestras reuniones por Zoom también y hacelo. Pero yo quiero que ahí en el lugar donde estás puedas volver a Cristo, te recibas a Jesús en tu corazón, te arrepientas, que le pidas a Él que te limpie, que te lave. Es un tiempo de reconciliación, es un tiempo de no turbarse, de buscar a Dios. Para eso estamos encerrados, para eso esa angustia, esa tristeza, para que busques a Dios. Y ya me queda 30 segundos para terminar orando y quiero orar por tu vida. Poné tu mano en el corazón y voy a orar con fe, una palabra de inspiración al final. No te turbes, volvete a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, para que Él pueda bendecirte.
Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en este momento oro por todos aquellos que hoy deciden volver a tu casa, a tu presencia, que son tus hijos que estaban apartados, que estaban alejados, pero a partir de esta pandemia han escuchado tu voz y sienten que están siendo llamados a la casa, llamados a tu presencia. Te pido hoy en el nombre de Jesús que bendigas a todos los que están allí orando, que van a orar después de este video, que van a sentir por el Espíritu Santo la interpretación de que se acabó el pecado, que se acabó la inmundicia y que es tiempo de volver a Dios, que es tiempo de reconciliación. Es el tiempo de no turbarse, de salir de la tristeza, de la amargura, de la depresión, de la falta de fe, de la incredulidad y recibir a Jesús en el corazón. Oro con fe en el nombre de Jesús. Te envío esta palabra, una palabra de ánimo, una palabra de bendición, una palabra que va a transformar tu vida totalmente. Seguí conectado con la iglesia, seguí conectados con nosotros. Si no tenés iglesia, te invitamos a ser parte de la Iglesia Poder de Dios Argentina. Comunicate con nosotros, deja tu mensaje, deja tu correo electrónico y vamos a estar en contacto. Queremos ayudarte. Ahora comenzamos un discipulado online gratis para que vos puedas capacitarte y conocer la palabra de Dios. Y seguimos esperando la manifestación de los hijos de Dios, la bendición sobre tu vida y tu familia. Así que te aliento a que sigas adelante, no se turbe tu corazón, corre a los pies de Cristo, corre a los pies de Dios. Pronto viene Cristo, Maranata. Que Dios te bendiga.